El contexto de este devocional es Éxodo 2, 1 al 10. La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba, y le tuvo compasión. Entonces dijo: «Este niño es de los hebreos». La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: «¿Debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti?». Y la hija del faraón respondió: «Sí, ve». Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo». La mujer tomó entonces al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo rescaté de las aguas». Éxodo 2, 5 al 10. El faraón había dado una orden terrible. Los egipcios estaban obligados a arrojar al río a cualquier bebé varón de entre los hebreos. Ante esto, Amirán y Jocabed, una pareja de la tribu de Leví, decidieron esconder a su hijo recién nacido. No obstante, el tiempo pasó y cada vez se hacía más difícil ocultar al bebé, ya que cualquier sonido, por débil que fuese, fácilmente alertaría al enemigo, y entonces su destino inevitable sería la muerte. Por ese motivo, confiando en el cuidado de Dios, la madre del bebé decidió colocarlo en una pequeña cesta impermeable y dejarla en el río. Además de eso, dejó a la hermana del niño para que vigilara lo que ocurría con él. Bajo la dirección de Dios, la hija del faraón descendió al río para bañarse y al ver la cesta que flotaba sobre el río sintió curiosidad. Entonces envió a una de sus criadas para que trajera la canastilla, y cuando la abrió, vio allí al hijo de Amirán y Jocabed. Su cultura y educación la habían preparado para rechazar a los hebreos. Sin embargo, el llanto del bebé derritió el corazón de la princesa, y sus sentimientos prevalecieron por sobre las órdenes que el rey egipcio había difundido con respecto a los niños israelitas. Este fue el instante oportuno para que apareciese la hermana de Moisés y le hiciera una sugerencia muy útil a la princesa. ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Éxodo 2:7. Usando la inteligente iniciativa de esta jovencita y la necesidad de la hija del faraón, Dios dispuso una manera para que su propia madre educara a Moisés durante los primeros años. Desde su temprana edad y creciendo en el seno de su propia familia, este niñito escuchó hablar sobre el Dios de sus padres y entendió que los israelitas eran su pueblo. Sin lugar a dudas, Dios recompensó la fe de Jocabed, ya que no solo protegió la vida de su hijo y se lo devolvió para que se encargara de criarlo, sino que además dispuso que se le pagara por ello. De ese modo, la madre del bebé recibió un salario por desempeñar un trabajo que deseaba hacer con todas sus fuerzas. El faraón trató cruelmente de destruir al pueblo de Israel, pero su propia hija tuvo lástima de este bebé hebreo. Y no solo eso, sino que sin saberlo, resguardó la vida del futuro libertador de Israel y le dio la mejor nodriza que podría haber tenido. Recuerda, Dios siempre honra la fe de aquellos que depositan su confianza en Él. Por lo tanto, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Salmo 34:8. Era muy poco lo que Jocabed podía hacer para proteger a su hijo. Su única alternativa fue ocultar al niño primero y luego colocarlo en una pequeña cesta de juncos en el río. No obstante, Dios utilizó su valerosa acción para colocar a su hijo justo donde quería que estuviese, en la casa del faraón, y para comenzar su plan de rescatar a su pueblo de Egipto. ¿Te sientes a veces rodeado de maldad y frustrado por lo poco que puedes hacer para contrarrestarla? Concentrarte en tu difícil situación puede paralizarte, porque la solución puede parecer humanamente inalcanzable. Sin embargo, recuerda, Dios no necesita mucho de nosotros para realizar su plan en nuestras vidas. Tal vez hoy mismo te sientes entre los juncos de la vida, incapaz de ver más allá de tus propios problemas. No obstante, haz tu mejor esfuerzo, por pequeño que sea,
y confía en Dios para poder encontrar la salida, porque eso es todo lo que Él necesita para comenzar su obra en ti. Más tarde la hija del faraón le pondría al niño el nombre de Moisés, el cual precisamente significa salvado de las aguas. Como hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés pertenecía a la familia real. El libro de los Hechos dice que gracias a esto él recibió toda la educación que Egipto proporcionaba a personas de su posición. Cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo, lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos. Hechos 7, 21 y 22. Esta historia está llena de aparentes coincidencias. ¿Por qué la hija del faraón fue a bañarse justo en la parte del río donde flotaba aquella pequeña cesta? ¿Por qué el bebé lloró en aquel momento causando la compasión de la princesa? ¿Por qué ella aceptó precisamente a la madre del niño como nodriza? Podríamos decir que solo fue por casualidad. Sin embargo, todo lo que sucedió a orillas del río fue preparado detalladamente por Dios para lograr la liberación de Moisés y eventualmente la del pueblo de Israel. El Señor guió hábilmente a los padres del bebé, a las corrientes del Nilo y al corazón de la princesa, y así este niño fue criado como hijo de la hija justamente de aquel que buscaba su muerte, lo cual demuestra, más allá de toda duda, que Dios es quien reina y que nada escapa a su control y soberanía. Algunos creen que la hija del faraón fue Hatshepsut, esposa del faraón Tutmosis II. Al parecer, Hatshepsut no podía tener hijos, por ello consideró a Moisés un regalo de los dioses, creyendo que con él ellos le habían otorgado un heredero al trono. Otros sostienen que la princesa que rescató a Moisés fue la hija de Ramsés II, un faraón especialmente cruel. Aunque la identificación histórica de la madre adoptiva de Moisés sea incierta, una cosa queda clara: Moisés tenía muchas posibilidades de ser el sucesor del faraón. Sin embargo, aunque a los ojos de los hombres esto habría significado su éxito terrenal, Dios tenía un destino mucho más glorioso para él.